vamos a tocar el último tema de esta primera parte, que es el que está referido a los aspectos destacables de la moratoria fiscal. Ya después vamos a pasar a un intervalo. En la mayoría de los casos de la gente que nos está siguiendo creo que estará en sus casas como consecuencia de lo que estamos viviendo, así que bueno, podrán disfrutar un café adicional de lo que están disfrutando en este momento. Y empezamos justamente con los temas que vamos a ver, los temas más importantes, más destacables que vamos a ver. En este régimen, como en otros, tenemos que analizar cuáles son los conceptos incluidos y los excluidos. El hecho que haya también sujetos excluidos, o sea, no solamente referido a la parte objetiva, sino también subjetiva. ¿Cuáles son los beneficios que tienen aquellos contribuyentes que ingresan en la moratoria? ¿Cuál es la situación de las deudas que se encuentran en discusión? ¿Cuál es la situación respecto de aquellos que tienen medidas cautelares? ¿Cómo juega el tema de los planes de facilidades de pago? ¿Cómo juegan las distintas formas de pago y los mecanismos de caducidad? Esto es un poco lo que vamos a intentar ver en los aspectos centrales. Lo primero que yo destacaría, que si bien nosotros somos expertos en algunas cosas en materia impositiva, en moratorias, en blanqueos, en planes de facilidades de pago, dado la permanente recurrencia que tenemos en esta materia, también con las moratorias, es indudable que cada moratoria tiene algo distinto de la anterior, con lo cual lo que tenemos que analizar es justamente qué es lo novedoso de esta moratoria. Y esta moratoria no es excepción a este criterio. Esta moratoria tiene también algunos aspectos particulares, por ejemplo, respecto de lo que son los sujetos alcanzados. Porque contrariamente a lo que nosotros teníamos como moratorias generales, donde en particular todos los contribuyentes podían ingresar al régimen, menos aquellos que en forma expresa estuvieron excluidos, acá tenemos una clara distinción. Y la clara distinción es porque los sujetos alcanzados están vinculados a los contribuyentes y los responsables que sean MIPYMES. En realidad el destino de la norma es ese, no para todos los contribuyentes, y además que tengan que estar inscritos en el registro MIPYME. O sea, esta es una consideración muy especial. Y por el otro grupo nos encontramos con las entidades sin fines de lucro, que también pueden ingresar, pero que en este caso no requieren inscripción en el registro. Ejemplo, las fundaciones, las asociaciones sin fines de lucro, las universidades, que no requieren este tipo de requisito. Bueno, y justamente acá, esto lo hemos ya visto con la presentación que hizo Marcelo Serra, cuando analizó el tema de la fiscalidad de las pymes. O sea, el encuadramiento que tienen las pymes es un encuadramiento que depende de la autoridad de aplicación y depende de una serie de factores, depende de los ingresos y depende de otros requisitos que sabemos que hace a la presentación de estos contribuyentes para encuadrar dentro de las pymes. Precisamente nosotros acá estamos señalando dentro de los requisitos y condiciones para acceder al beneficio una ID de la AFIP, donde se señala justamente cuáles son los requisitos y las condiciones para poder acceder al beneficio. Yo en particular quería detenerme en el tema del registro MIPYMES, porque en este registro MIPYMES estaba una vieja resolución que era la 38 del 2017, que después fue reemplazada por la actual resolución, que es la 220 del 19. Y en esa resolución aparece la categorización por actividad, donde esta categorización por actividad está dado, por un lado, por la actividad principal que el contribuyente tiene declarado ante la AFIP.
y por el otro lado por el clasificador de actividades CLAE que contempla la administración tributaria a través de ese formulario 883 que conocemos o la resolución 3537. Y acá tenemos entonces las distintas actividades. Cuando de estas actividades nos metemos en el tema de los servicios, nos vamos a encontrar con que aparecen algunos códigos que están referidos a los que son profesionales, los que son científicos y técnicos, o aquellos que se dedican al asesoramiento o a la dirección y gestión empresarial. Diríamos, acá nos encontramos con profesionales y acá nos encontramos con directores de sociedades anónimas o sociogerentes de SRL. Y acá empieza el problema, porque habíamos dicho, cuando hablábamos de los sujetos, eran las empresas pymes que encuadran como tales y a su vez que tengan el certificado de reconocimiento de la autoridad de aplicación, además de las entidades sin fines de lucro. Y entonces podríamos plantearnos, bueno, pero ¿qué pasa con las personas humanas entonces? Porque las personas humanas de alguna forma se encontrarían entre las dos y podrían ser empresas o no. Entonces ahí aparece este tipo de situaciones. Justamente los profesionales independientes, cuando hablamos de un contador, cuando hablamos de un médico, cuando hablamos de un abogado, se encontraría dentro de esta situación, pero el tema conflictivo se ha originado, como sabemos, respecto de lo que son directores de sociedades anónimas o socios gerentes. Desde este punto de vista, para terminar con este registro, sabemos que una vez que el contribuyente realiza el trámite, viene el certificado administrativo, y ese certificado administrativo es el reconocimiento que hace la autoridad de aplicación respecto del encuadramiento del contribuyente. En este punto quiero destacar una cosa muy importante, que es el mail de la Secretaría de Emprendedores y PYME del 20 de febrero del 2020, donde la Secretaría de Emprendedores lo que hizo fue analizar la situación de aquella persona que se encontraba inscrito en este registro, se refiere a los directores, se refiere a los socios gerentes, y que tuviera ante la AFIP una situación de alta como IVA exento o como monotributista. Y acá entonces es donde aparece la interpretación que hasta el momento está vigente, la interpretación de la Secretaría de Emprendedores y MIPYMES en el sentido de estos elementos que acá estamos resumiendo. Primero, este tipo de personas no ejercen una actividad independiente. No ejercen la actividad independiente a los efectos de registro, se está refiriendo. No son consideradas empresas. Como no son consideradas empresas, no pueden tener el certificado MIPYME, a pesar que algunos lo tengan. Los certificados obtenidos con anterioridad a este pronunciamiento, la propia Secretaría dice que no son válidos y que por lo tanto procederá la anulación de los beneficios asociados en forma retroactiva a la obtención del certificado, y en ese beneficio asociado se encuentra la moratoria, o sea, el rechazo de la moratoria. Fundamentalmente el argumento que da la autoridad de aplicación en esta materia, que es justamente la Secretaría de Emprendedores, es que este registro es para empresas y solamente para empresas que serían las personas humanas con una actividad independiente o las personas jurídicas. Entonces aquí nos encontramos ante distintos supuestos donde hemos tratado de resumir cuál sería hoy la situación. Por ejemplo, los monotributistas, que sí pueden entrar en la moratoria porque sí pueden obtener certificado. Los profesionales independientes, lo mismo. Aquellos que desarrollan
el servicio de seguros también están incluidos, aquellos que desarrollan servicios inmobiliarios. Fíjense esto que interesante. Esto surge de todas las interpretaciones de la autoridad de aplicación, que insisto, en esta materia no es la AFIP, sino la Secretaría de Emprendedores. Aquellos que prestan servicios inmobiliarios, que alquilan inmuebles, a pesar de no hacer una actividad, están comprendidos dentro de esta situación. Y después están los que están excluidos, que serían los servicios de hogares privados con servicios domésticos, o los que explotan servicios de juegos de azar y apuestas, que están excluidos de esta disposición. Llegamos a los directores de la AFIP justamente para solicitar el reconocimiento de la Administración Tributaria. Hoy no tenemos respuesta y por eso hoy este tipo de situaciones se encuentra en discusión. Vamos a pasar ahora a otros temas que tiene la moratoria, por ejemplo, los anticipos y pagos a cuenta. En general, cuando nosotros estábamos en una moratoria y teníamos los anticipos quedaban fuera de la moratoria. Claro, quedaban fuera de la moratoria por una razón, porque los anticipos que correspondían a una declaración jurada que se había ya presentado, a pesar que no se hubiesen ingresado los anticipos, estos anticipos no podían ser reclamados por el fisco porque ya habían perdido la característica de la obligación jurídica tributaria independiente, y a tal punto que solamente podía reclamar el fisco el saldo de declaración jurada. Pero en este caso la moratoria hace un viraje un poco distinto a los antecedentes que tenemos en otras moratorias. El principio general es que los anticipos no se pueden regularizar en moratoria, pero hay un supuesto específico que tenemos que verlo con toda claridad, que son anticipos vencidos al 30 de noviembre, que corresponden a declaraciones juradas que no se hayan presentado o que no haya aún incurrido el vencimiento general del plazo para la declaración jurada. ¿Cuál es la característica de estos anticipos que están acá reseñados? Son obligaciones jurídico-tributarias independientes que el fisco puede reclamar, porque no operó todavía la caducidad, porque no se presentó la declaración jurada o no operó el vencimiento. Entonces, en este caso concreto, este es el caso de excepción que contempla la moratoria, se puede regularizar el anticipo en el régimen. Regularizar el anticipo sería ingresar en la moratoria, usufructuar los beneficios de condonación, etcétera, pero no tiene el beneficio del plan de facilidad de pago, no tiene cuota, como es lógico, por el cómputo que se va a hacer después en la declaración jurada, y por lo tanto el ingreso de ese anticipo impago se va a hacer cuando el contribuyente presente el plan de facilidad de pago, haga el pago a cuenta y en el tratamiento general de los intereses, o sea, corresponderá la condonación parcial, por un lado, corresponderá el régimen de moratoria por la parte no condonada y también tendrá el beneficio de la condonación de las sanciones por los anticipos no ingresados. Y después nos queda el segundo supuesto, como acá estamos gráficamente señalando, que es el caso restante, cuando los anticipos impagos fueron ya incluidos en la declaración jurada, o sea, el fisco no tiene la posibilidad de reclamar porque ya operó la caducidad respecto de la facultad del fisco, y por tal razón entonces no se deben los anticipos. Y acá nos queda una duda: ¿qué pasa si esos anticipos que accedieron a una declaración jurada no fueron ingresados? ¿Se deben los intereses? Bueno, la interpretación armónica de la norma nos diría que esos intereses no se deben, no se condonan, pero no se deben, y de alguna manera tenemos un antecedente que está señalado ahí en el ID del ABC que tiene la AFIP respecto de una moratoria anterior
en una situación parecida donde llegó a esta misma conclusión. Por lo tanto, cuando hablamos de anticipo tenemos que hacer esta distinción para saber cómo se trata. El otro tema que también distinguimos son los planes de facilidades de pago. Cuando hablamos de planes de facilidades de pago y cómo se relacionan con la moratoria, acá tenemos tres supuestos distintos para analizar. Primer supuesto, son deudas incluidas en planes de facilidades de pago que se encuentran caducos al 23 de diciembre del 2019, o sea, a la vigencia de la ley de moratoria. En este caso, se regulariza como una deuda original. Lo mismo pasa con aquellos que están vigentes al 23 de diciembre, o sea, no están caducos a la fecha de vigencia, pero sí están caducos a la fecha de acogimiento. Acá se regulariza todo como deuda original. La interpretación que acá existe es que más allá que la interpretación literal de la norma nos podría llevar a otra cosa, que no hay distinción respecto de la fecha de caducidad. Y esto lo advertimos porque hay en realidad dos fechas distintas, con dos disposiciones distintas, que es la caducidad a la vigencia de la ley o la caducidad al momento del contribuyente que hace el acogimiento. El otro supuesto serían planes que son vigentes al acogimiento, pero anteriores al 23 de diciembre. Estos casos entonces son objeto de refinanciación en la medida que se haya presentado como mis facilidades el original, y si son posteriores a la fecha de vigencia, 23 de diciembre, no se puede refinanciar porque esa es justamente la norma como ha quedado establecido. Segundo supuesto, son deudas que han sido incluidos en planes de facilidades de pago caducos. Si el plan está caduco, pero se refiere a la presentación de la 4667, o sea, este plan, también quedan excluidos del régimen. Y el tercer supuesto se refiere a los planes de facilidades de pago vigentes, respecto de los cuales se haya solicitado la extinción de la acción penal. Este sería el caso de un contribuyente que se encuentra en un proceso penal. En ese proceso penal el contribuyente decide entrar en un plan de facilidades de pago, que en su momento lo dio la autoridad de aplicación, y como entró en el plan de facilidades de pago, ha solicitado la extinción de la acción penal. Entonces acá pueden pasar distintas cosas. Primero, una resolución judicial favorable, quedan excluidos del régimen. O segundo, que el juez penal no ha hecho no firmes al 23 de diciembre, o sea, las sanciones que están firmes a la fecha de vigencia 23 de diciembre hay que pagarlas porque no están condonadas, o hay que ingresarlas al régimen. Y la ley hace una distinción entre lo que son sanciones formales y sanciones materiales. Importante destacar el tema de las sanciones formales, porque hay un criterio general, como que todas las infracciones formales están todas condonadas, no hay nada que hacer y todo el mundo festejando. Y esto no es así. En cada caso el contribuyente debe ver cuáles son las infracciones formales. En la práctica nos vamos a encontrar con que en cuentas tributarias van a aparecer las multas, por ejemplo, que han aplicado, las multas automáticas que ha aplicado el fisco, como consecuencia que no se han presentado las declaraciones juradas. Esta sería una infracción formal. Pero la ley obliga a hacer una distinción entre lo que son las obligaciones subsanables o las infracciones o los incumplimientos subsanables y los que no lo son. Porque si estamos ante un incumplimiento formal subsanable, para que proceda la condonación hay que subsanar el incumplimiento. Ejemplo, infracción formal que es no haber presentado declaración jurada. Y estamos hablando aun cuando la declaración jurada no arroje saldo a ingresar a favor del fisco. Por ejemplo, una declaración jurada de impuesto a la ganancia que generó quebranto, pero que el contribuyente no la presentó. Esa infracción que él cometió no queda condonada de derecho,
porque esta está dentro de las subsanables. Entonces, va a tener que presentar la declaración jurada al contribuyente, a pesar que tenga quebranto, para que de esa manera se dispare la condonación. En cambio, si las obligaciones no son subsanables, nada hay que hacer y acá sí va a proceder la condonación de oficio. Ejemplo de esto sería una factura por una operación que se realizó en el año 2010, donde el contribuyente no emitió la factura. Esto no es posible subsanarlo ahora. O ante un requerimiento de una inspección que tuvo un contribuyente, que ese requerimiento no fue cumplido, la inspección fue terminada, obviamente esto ya no se puede subsanar hoy. Entonces, como esto no es subsanable, corresponde la condonación de oficio. Y en el caso de las sanciones materiales, bueno, acá tenemos que tener en cuenta que se trata de obligaciones devengadas al 30 de noviembre, porque es el mismo corte que tenemos para todo en la ley, salvo que fueran multas que sean firmes. En materia de situación de monotributistas con incumplimientos de normas de facturación. Este es un caso muy particular que queremos llamar también la atención, porque la AFIP determinó en su momento, a través de la resolución 3665, la implementación del CAI como requisito para la facturación de todos los monotributistas. Pero como en ese momento los monotributistas tenían o podían llegar a tener existencia de facturas anteriores sin cumplimentar este requisito, esta era la fecha de corte 1 de noviembre del 2014, entonces la Administración Tributaria dispuso que el contribuyente podía continuar su utilización, o sea, esas facturas sin el nuevo requisito establecido del CAI hasta 60 días corridos posteriores, o sea, hasta el 31 de diciembre del 2014, con la obligación de informar la existencia, o sea, el stock de facturas. Muchos contribuyentes se olvidaron de hacer esta información. Al olvidarse de hacer esta información, entró en un incumplimiento formal. Incumplimiento formal que, dicho sea de paso, tiene una suerte de doble sanción, porque por un lado se le aplica la multa del artículo 39 de la Ley de Procedimiento y por otra parte, por aplicación del artículo 20, inciso J de la Ley 26.565, se lo excluye del monotributo por ese tipo de incumplimiento especialmente previsto en la ley. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasa con los contribuyentes monotributistas que de esto se olvidaron, pero que cumplieron este incumplimiento? Bueno, si esta fuera la situación, acá corresponde, desde nuestro punto de vista, una condonación de las infracciones formales como consecuencia de la ley de moratoria. Esto no es de ninguna forma subsanable. Y en el caso que las causas se encuentren en trámite, porque puede ser que haya habido una aplicación de la multa, una exclusión, que se haya discutido judicialmente, que pueda estar en trámite, corresponde también la condonación y por eso queríamos llamar la atención sobre esta parte. También tenemos un régimen de condonación de intereses. Acá sabemos que hay una condonación del 100% para algunos supuestos, aportes previsionales, autónomos, pero en el resto de los supuestos hay una condonación parcial, con lo cual lo que hizo el legislador en función de la antigüedad de los periodos es justamente contemplar un piso de condonación y la no condonación en la parte restante. Y hay un caso también entonces particular para señalar, que es la situación de los intereses de aquellos contribuyentes que pagaron una obligación antes de la vigencia de la ley. Por ejemplo, pagaron el impuesto de valor agregado fuera de término, pero no pagaron los intereses correspondientes. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esos intereses de estos contribuyentes que cancelaron una obligación anterior, pero que no cancelaron los intereses? Acá tenemos que aplicar el artículo 11 de la ley, que habla justamente de las exenciones y de las condonaciones,
y donde a través del juego del quinto párrafo del artículo 12 de la ley y después de la resolución 4667 nos permite llegar a la conclusión que en el caso de este tipo de obligaciones los intereses quedan condonados en su totalidad, para lo cual no se aplica entonces la condonación parcial que habíamos visto en función de los topes legales. En materia de acciones penales, ustedes acá van a también poder ver en el material cuáles son todos las zonas de impacto que provoca la moratoria respecto del régimen. Yo creo que lo más importante es que aquel contribuyente que entre en la moratoria, el efecto es la suspensión de las acciones penales, con la posibilidad de que se declare la extinción una vez que cancele la totalidad de las cuotas. Bueno, en el caso de deudas en discusión, también ustedes podrán ver un poco todo el mecanismo, que en general sigue lo que nosotros estamos acostumbrados, o sea, que se requiere el allanamiento por parte del contribuyente, la constancia que pues tiene que presentar ante la autoridad respectiva y hacerse cargo de los honorarios y las costas. Pero hay un aspecto que es la experiencia que tenemos de otras moratorias importante para destacar. Todo esto es en los casos que estamos en deudas en discusión. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo estamos ante una deuda en discusión ante el fisco? La propia ley se encarga de señalar cuáles son estos supuestos. Y el primer supuesto es la discusión administrativa, el segundo es la contenciosa administrativa, o sea, ante el tribunal fiscal, la tercera es la judicial, la discusión judicial que incluye el juicio de ejecución fiscal. Pero fundamentalmente para destacar es qué es la deuda en discusión en sede administrativa. La deuda en discusión, esto es muy importante verlo porque cambian totalmente los requisitos. Si estamos ante una deuda en discusión, hay allanamiento, hay presentación del formulario, hay costas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no. Así que es muy importante esta distinción. Si nosotros tenemos que decir cuándo estamos ante una deuda en discusión administrativa, esto comienza con la vista de las actuaciones administrativas, con la notificación de la vista de las actuaciones administrativas, porque ahí comienza el procedimiento de determinación de oficio. Ahí estamos en discusión. Si nosotros estamos ante una fiscalización, donde el fiscalizador nos dio a conocer el ajuste, y el contribuyente decide aceptar el ajuste presentando una declaración jurada rectificativa, esto no es una deuda en discusión, porque justamente no empezó el procedimiento de determinación de oficio, que por otra parte sabemos que empieza cuando el contribuyente no acepta, es exactamente lo contrario, cuando no acepta el ajuste. En lo que hace a la adhesión al régimen, bueno, acá en este cuadro lo que queremos señalar son las distintas circunstancias que se nos producen en la práctica, porque el contribuyente ingresa en el régimen, primera situación es que detecta errores. Al detectar errores, ¿qué es lo que puede hacer? Detectar errores, por ejemplo, porque no incluyó todas las deudas que debería incluir. Entonces, dice la resolución general que el contribuyente tiene que solicitar la anulación y presentar una nueva adhesión, obviamente, dentro del vencimiento para el acogimiento. Una segunda situación es cuando hay una observancia de requisitos. Esto lo detecta el fisco. El contribuyente se presentó, el fisco detecta que hay una observancia de requisitos, como no se dieron todos los requisitos, le rechaza el plan, se lo notifica al contribuyente y el contribuyente puede hacer una nueva adhesión al plan, obviamente en la medida que esté dentro del vencimiento. Si nada de esto pasa, se complementaron los requisitos, hay una aceptación genérica sistémica, él acusa el recibo y sigue adelante. Bueno, después ustedes tienen también, para que lo tengan más a mano, los tipos de planes, las distintas situaciones que se dan con las fechas de presentación,
los temas vinculados a la refinanciación de planes de facilidades de pago vigentes. Acá hay un aspecto central para determinar, que es que los contribuyentes, cuando tienen planes, facilidades de pago vigentes, pueden optar por cada uno de ellos por ingresar o no en este mecanismo de refinanciación. Pero todos los mecanismos se mantienen originarios según el plan que originalmente se dio, por lo tanto, el número de operación se va a mantener y las normas de caducidad, no son las normas de caducidad de la moratoria, sino las normas de caducidad del plan original. Bueno, esto es todo lo que ustedes tienen vinculados al tema de la refinanciación. Un concepto importante es el incumplimiento grave. Esto está establecido en la ley. El cumplimiento grave del contribuyente genera la caducidad del plan. La ley no define lo que es incumplimiento grave, pero lo define la resolución general en el artículo 47, donde dice que se entiende por incumplimiento grave la condena firme por un delito penal tributario del contribuyente por obligaciones que hayan vencido al 30 de noviembre del 19, o sea, la fecha de corte, pero que no se hayan regularizado, no se hayan incluido en el plan. Entonces en este caso juega la caducidad. Y para terminar, también acá hacemos un resumen de las aclaraciones que el fisco ha realizado respecto de temas que se han presentado como temas dudosos. Por ejemplo, el IVA diferido se ha concluido que sí puede regularizarse en la medida que se trata de vencimientos hasta el 30 de noviembre con más los intereses devengados, y hay que tomar para esto el vencimiento del diferimiento. ¿Qué pasa con los responsables sustitutos de residentes en el exterior porque tienen bienes en el país? El responsable sustituto puede regularizar la situación fiscal del responsable sustituto. Esto es lógico, porque todos los supuestos responsables sustitutos también están dentro de este mecanismo. ¿Qué pasa con los contribuyentes dados de baja? Los contribuyentes dados de baja no tienen número de inscripción, con lo cual no pueden entrar dentro de la moratoria si quisieran regularizar deudas anteriores. Por lo tanto, tienen que inscribirse, tienen que tramitar el certificado y después presentarse en la moratoria. ¿Qué pasa con los monotributistas que se le han dado la baja de oficio por el decreto 1 del 2010 porque no cumplió con 10 meses el pago? Pueden ingresar. Acá había un detalle, que era que en la moratoria no se va a poder incluir las deudas de obra social, pero quedó claro que el contribuyente monotributista puede ingresar en la moratoria y no es requisito pagar la obra social. O sea, esto juega en forma totalmente independiente. Si el monotributista en estas condiciones ingresa en la moratoria, después tendrá por cuerda separada que arreglarse con la obra social por ese tipo de situación. ¿Qué pasa con los contribuyentes que tienen estados administrativos con quit limitados? Bueno, tiene que solucionar el inconveniente del quit limitado con la AFIP y entonces después poder entrar en la moratoria. Los planes caducos, ya lo dijimos, se pueden regularizar, no hay limitación alguna respecto a la fecha de caducidad. Es decir, si la fecha de caducidad es antes de la vigencia de la ley o antes del acogimiento, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con los contribuyentes que tienen saldos a favor en el SICORE? Los pueden utilizar para cancelar deudas de retenciones. ¿Se puede realizar una refinanciación parcial? No se puede. Si el contribuyente, quiero insistir con esto, tiene varios planes, va a optar por cada uno de ellos, por ingresar o por no ingresar, puede ingresar por el que quiere, pero respecto del que ingrese, debe hacerlo por el total de la deuda, porque no se admite la refinanciación parcial. ¿Qué pasa con la condonación de refinanciación de planes vigentes? La refinanciación también tiene beneficio de condonación. ¿Qué pasa con la refinanciación de planes vigentes respecto de los contribuyentes que están en concursos?
Estos no pueden ingresar al régimen porque para ingresar en la refinanciación se requiere que se haya presentado el original por mis facilidades, cosa que no lo es este tipo de planes. La cantidad de planes de refinanciación, ya lo dijimos, es opcional por cada uno de ellos. La condonación de pagos de capital con anterioridad a vigencia de la ley procede si un contribuyente pagó una deuda de capital antes de la vigencia de la ley, procede los beneficios de la condonación, a pesar que no entre la moratoria. Y el último punto es el tema de los empleados en relación de dependencia. Un empleado en relación de dependencia que, por ejemplo, tiene una deuda de bienes personales, no puede ingresar, esto también fue clarificado por el fisco, no puede ingresar porque no reviste el concepto de empresa y porque no, por lo tanto, no puede obtener el certificado PYME. Muy bien.